El árbol de la pimienta nace en la India, en la ladera del monte Cáucaso. Sus hojas se asemejan a las del enebro. Los bosques están custodiados por serpientes y cuando la pimienta está madura, los habitantes de esa región les prenden fuego. Las serpientes huyen del fuego que ennegrece la pimienta, pues la pimienta en su estado natural es blanca, aunque tiene varios frutos. La variedad inmadura se llama pimienta larga. La que sale indemne del fuego es la pimienta blanca, y la que tiene la piel áspera y rugosa adquiere tanto su color como su nombre del fuego. Esto decía San Isidoro de Sevilla, obispo, teólogo y erudito de la España visigoda. Mirá los eruditos. Elevado a la santidad por la Iglesia Católica y proclamado más tarde doctor universal de la Iglesia. Era un tema de estado la pimienta. Era un tema de estado la pimienta, obviamente. y rodeada de las serpientes y toda esa cosa. Obviamente. Bueno, una cita que encontramos acá de San Isidoro de Sevilla sobre la Una pimienta. especia muy especial, Mirá vos. aunque no cura el cáncer, mucho menos las hemorroides, señores. No, para nada. Olvídense. Para nada. Tiene otros atributos, pero sobre todo el mayor atributo que tiene es el sabor. El sabor, ¿no? el sabor. Ni Sí, que hablar. totalmente. Dice Cato antes de empezar con esta charla: a mí me gusta el picante y creí que era capaz de comer cualquiera, hasta que me topé con uno de Mozambique. Dice, desde la boca hasta caer en el estómago era como si lo viera por donde iba. Y eso que me advirtieron. Y para neutralizarlo, lo mejor vodka. No, la grasa No sé. es lo mejor para neutralizar el picante. No. Sobre todo la grasa láctea. Yo sí sé. Bueno, está bien. Estoy bien documentado. Me parece muy bien. Sí. Me parece muy La bien. grasa láctea es lo que más ayuda. Bueno, hablemos de la pimienta. Sí, Como hablemos. dice Borkenstein, de cómo la pimienta llegó a ser tan valiosa que motivó el descubrimiento de América. Se pagaban los alquileres con pimienta, los salarios con pimienta. Le mezclaban plata para adulterarla al pesarla. Maravilloso. La Mirá pimienta cortada. Y la que hoy vas y compras un sobrecito en el súper que sale 3 mangos. Muy bien. Bueno, Sí. Bernardo Borkenstein, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Qué gusto hablar con ustedes. Qué placer. Gusto. La verdad Calado, que sí. picante. Aparte, me encanta, cuando todo el mundo me llama para hablar de la sal. Sí. ¿Qué gusto tiene la sal? La del agua de la canilla. Exacto. La del agua de la canilla. Claro, estás de moda por el agua, Bernardo. Claro. Te invitan a hablar de la sal en el agua. Sí, ya te Está llamaremos por eso. Pero Pero ahora, no. Les tiro algo. Si quieren, en algún momento hablamos de peso al brujo. Pessoa al brujo. Bueno, podemos pensarlo. perfecto. Podemos pensarlo. Estamos armando un pessoa ahí. Un cóctel pessoa. Muy bien. Bueno, pero de los caramelos pasamos al picante y en Ahí está. realidad los pimientos, no, la pimienta, de lo que vamos a Exacto. hablar. Bien. ¿cómo te llevas con la pimienta, primero que No, nada? me encanta. En esos adobos que haces con esos sutiles asados que te mandás. Sutiles asados, me encantó. Los asados de Borkenstein son todo menos sutiles. Bueno, entra la pimienta, ¿no? Juega Sí, de pero es titular. algo que aprendí de un parrillero argentino. La pimienta se la pongo junto con la sal antes de asar a la carne. Mirá, Yo también hago eso. dorás la pimienta. Yo está también. bien. Y queda, claro, porque el sabor explota con el fuego. Claro. Con el curry pasa lo mismo. Sí, muchas veces las especias hay que activarlas al fuego Hay antes que de ponerlas. activarlas, por supuesto. Sí, Ni sí. que hablar. Es todo un arte saber en qué momento se ponen las especias. Sí, En claro. qué momento de la cocción, porque depende de la especia que estés usando, depende de lo que quieras lograr, en fin, muchas cosas. Eso es todo un arte. Las manos para condimentar dependen mucho de eso. En la Además de la cocina, el proporción. orden de los factores no es que altere los productos, es esencial. Claro, totalmente. Sí, sin totalmente. Bueno, ¿cómo empezamos a contar la historia de la Bueno. pimienta? Está bien el lugar por empezaste, que es ubicarla muy antigua en la historia de la humanidad. Aunque al fraile ese de Don Isidoro se le metió el Cáucaso en la India, no sé cómo hizo para borrar los 800.000 kilómetros en el medio. Bueno, era el erudito del momento. Para el clero no hay fronteras. Exactamente, si ellos dicen que es así. Claro, imagínate. ¿Quién le iba a discutir cuando lo escribió? Además de los 4 que le leyeron Claro, eso, imagínate. exacto. Bueno, el tema es que todo empezó con Alejandro Magno. Él fue el que hizo el puente entre la India y Occidente, y una de las tantas cosas que migraron fue la pimienta. Y se volvió algo sumamente valioso y apetecido. Y la realidad es que, como todas las cosas que adquieren valor, una parte no lo podemos explicar, que es por qué la gente le asigna valor a una cosa
solo porque es escasa. El valor como condimento no podía ser, porque tampoco es la cosa, te morís sin pimienta. Pero alguna razón tenía que haber. Mira, con la tecnología de los romanos, ¿no? Principios del imperio, fines del imperio de los diádocos, había un barco que se llamaba Hermapolón, que arrancaba de Alejandría, bajaba todo por el Mar Rojo y viajaba hasta la India a buscar, entre otras cosas, la pimienta. Y tenía que arrancar, dice Plinio, cuando sube el perro, ¿ves? Cuando la estrella del Can Mayor, la más brillante, sale en el cielo, que es Sirio. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando Sirio empezaba a salir de mañana en el verano, los monzones empujaban la nave hacia la India. Bien. Porque no tenían el velamen de los galeones del Renacimiento. No, claro, se guiaban así. Y bueno, era lo que podían hacer. Tenían una forma de navegabilidad, pero era más de cabotaje, ¿no? Claro. Entonces, ese barco iba hasta allá y encontraban las materias primas que encontraban por el camino, algunas aromáticas como el nardo, como la mirra, y esta especia, la pimienta, que la llevan a Roma y llegó a tener valores que hoy no podemos llegar a comprender. El cargamento de pimienta de una de estas naves era más del doble que la fortuna de un senador. Imagínate. De un cargamento de un viaje. Era 10.000 veces el salario anual de un legionario. Codiciadas, me imagino. Claro. Codiciadísima ese cargamento. Claro, pero era moneda de cambio. Esto llegó hasta el siglo XV. La pimienta era moneda de cambio. Ahora, vos decías, el precio, ese valor que le asignan no tiene una sola explicación y a veces hay algunas que no comprenderemos nunca, pero digamos, era un viaje costoso. Sí. El producto es liviano, por lo tanto, ¿no? Digamos, es una cosa... no tenés mucho peso por volumen. Exactamente. Y además había algunas propiedades que se le asignaban que quizás puedan tener algo que ver, ¿no? Bueno, porque lo de sabor es cierto, me parece que la sal sí cumple ese rol de después que probé la sal no puedo comer nada sin sal. Sí. Pero la pimienta es cierto que no. Bueno, ¿vos te acordás que cuando íbamos a la escuela, allá cuando Varela todavía era profesor, nos decían que Colón había ido a buscar especias porque eran conservadores de la carne? Sí. El único conservador de la carne es la sal. Obvio. Y el frío. Lo que hacen la pimienta es, en todo caso, disimular cuando la comida se empezó a pasar. Claro. Pero disimular entonces, por aroma, digamos. Claro, sí, tapa los aromas. Exacto. Más allá de que algunas carnes se consumen en distintos estados de fermentación, la pimienta tiene esa propiedad. Pero lo que sí ocurre es esa cosa que pasa cuando se dice que algo es afrodisíaco. Acá llegamos al kit. Ahí sí, las gráficas hicieron ping. Exacto. Eso por un lado, pero ¿qué sentido tiene el tema de afrodisíaco en una sociedad donde la impotencia no era tanto un problema porque no era una sociedad muy reprimida? No. La impotencia, por lo menos androgénica, suele tener más que ver con la cabeza que con algunas patologías que también, sí. Pero no eran de esas patologías donde antes de la medicina moderna uno llegaba a una edad muy avanzada. Claro. Y entonces, ¿qué pasaba? En determinado momento avanzado en imperio, y se supone que esto causó su caída, entre otras cosas, los romanos empezaron a tener, entre otras cosas, una epidemia de impotencia. Empezó a haber altos niveles de esterilidad, gente con dolores abdominales intensísimos que no tenían nada que ver con el proceso digestivo ni nada. Y esto está descrito, y consumían cantidades inmanejables de pimienta porque aparentemente les permitían aliviar esos dolores. Entonces, ¿qué es lo que hoy sabemos que pasó? ¿Qué pasó? Los romanos utilizaban vajilla de plomo, y el plomo es altamente tóxico. En honor a los romanos, la intoxicación por plomo se llama saturnismo. Sí. Y bueno, y eso pasaba, hay una epidemia de saturnismo que se supone que fue una de tantas
causas de la decadencia romana. Mirá. Qué increíble. Sí. Y de ese, consumían la pimienta pensando que les iba a aliviar. y que andás a ver si no les aliviaba, pero Vale, sí. estoy diciendo que consumían cantidades como ingrediente, no como condimento. Sí, sí, pero no curaba, o sea, eso... No, el saturnismo no lo cura nada. Se dieron cuenta que no curaba, me imagino. Claro. El saturnismo lo único que podés hacer es eliminar el plomo con alguna técnica muy moderna. Claro. De otra manera no tenés forma. Claro. Pasa que eso estaban muy lejos de saberlo, y además estaba todo el tema de aquella teoría de los humores, Claro. y de cómo algunas sustancias equilibraban los humores, ¿no? Sí, podemos meternos en cosas demasiado escatológicas No. con eso, pero realmente era una medicina muy poco efectiva. Totalmente. Cuando los árabes entraron en contacto con la manera en que Occidente interpretaba la medicina de Galeno y de Hipócrates, no sabían si reírse o salir corriendo, porque recordemos que todos esos libros llegaron a Europa desde el mundo árabe, porque se habían perdido. Claro. Claro. Y entonces el tema es, ese valor que se le daba a la pimienta, lo heredamos desde la Edad Media al Renacimiento hasta más adelante. Hasta un momento que ahora les digo cuál fue. Bueno, entonces, se cae el Imperio Romano, siglo V, no se puede ir a buscar más pimienta. ¿Qué hacen todos los pequeños reinos que empezaban a aparecer en Europa? Había un problema político con esto. Y la única forma fue pagarle peaje a los musulmanes y obtenerla de ellos, infinitamente más cara, Claro. infinitamente más escasa, y a partir de ahí empieza, con otros comercios, a enriquecerse Venecia, Claro. que era el principal nexo con los turcos, no tanto con los sarracenos, que ya sabemos estaban en España. Claro. Entonces lo que había que hacer era encontrar una ruta donde no le pagara peaje, un desvío. Y eso fue lo que fue a buscar Colón. Claro. Tenemos que ir hasta allá, pero no podemos pasar por la puerta de los venecianos porque el peaje es carísimo. Ahí está, es Bien. como ir a Sudamérica sin pasar por Camino Mangacá. Exactamente, exactamente. Y Colón, que estaba loco, dijo, yo creo que por acá se puede, voy al revés. Colón no estaba No, loco, está Colón bien, lo que al estaba revés. era equivocado. Colón había tomado textos de Eratóstenes y creía que la Tierra era más chica. Entonces Sí. pensó que con determinadas previsiones podía dar la vuelta en contra de lo que decían los sabios, que no decían que era plana, sino que era más grande, Sí, y si no hubiera encontrado América se morían todos de hambre. claro, Sí. claro. Está bien. Bueno, entonces ahí se entiende de otra manera con ese desvío el viaje de Colón. Ahora, tenemos varias cosas acá. Tenemos Sí. el nombre especia, la diferencia entre pimienta y pimiento, los tipos de la pimienta, esto de la serpiente y el fuego, a ver si es cierto que cuando se quema, no sé, ¿no? Lo que Sí, decía claro. el erudito. Todos los aceites esenciales funcionan como deterrente de la serpiente. Claro, exactamente. Sos malo. Pero ¿cuál es lo dije en serio, no dije la suegra, dije la serpiente. Perverso Qué perverso Borkenstein. Borkenstein. Pero bueno, No, pero es verdad, ya sea el aceite esencial de limón o el del ajo o lo que sea, las serpientes se alejan. Ah, no, Sí, eso eso es sí. así. eso es así. Pero digo, esa historia de que la pimienta era negra si la quemaba el fuego y si no, si se salvaba era la blanca. No, eso tiene nada la que ver. pimienta es roja originalmente en el árbol. Y ¿Cómo se llama el árbol? Piper nigrum, Piper nigrum. sí. Viene justamente de pimienta negra que se fermenta y ahí toma el color negro. Lo que nosotros conocemos como pimienta blanca es la pimienta pelada, Sin la Claro, cascarita de la negra. que pierde en aroma mucho, porque los aceites esenciales de tipo limoneno están en la cáscara. ¿Y, Claro. y el ardor? Bueno, eso viene de la piperina, Eso lo tienen todos, sí, todos los tipos. Sí, Bien. de claro. pimienta, sí, claro. De sí, sí. pimienta, sí, digo, no importa sea blanca, negra, verde. No, porque básicamente son distintas formas de la misma. Ahí está. Salvo la pimienta roja, que es otra, pero sí. Claro. De ahí, O sea, cuando de- te venden, perdón, pimienta roja no es la piper.
No, es otra valla. Ah, es otra Es valla. otra valla. Bien, perfecto. Es claro que la pimienta blanca, el picor es mucho más intenso, pero que el sabor, la pimienta negra es totalmente distinto. La negra recién molida es otra cosa. Lo que genera, claro, lo que genera. Bueno, y... Ahora, ¿el picor de la blanca te parece más intenso? ¿Que el de la negra? Sin ni que hablar. Sí, si vos recién molés la pimienta blanca, porque tenés concentrado el principio pungente. Pungente, a ver, cuéntenos Pungente. el principio pungente, ¿qué es? La piperina es el aceite La esencial. piperina. Claro, el ardor. Exacto. Bien. Exacto. Bueno, ¿especia o condimento? Bueno, condimento es un uso culinario y especia es una clasificación más grande de ciertos tipos de mercaderías. No, en realidad ninguno de Lo los de dos es pagar una en clasificación especias, científica. lo de pagar en especias no era pagar con pimienta y sal. No, eso es más bien una traducción de latín, pero no es la palabra especia en el mismo sentido. Claro. Bien. Pagar en Era especias quiere mercancías. decir pagar en mercancía en vez de dinero. Bien, perfecto. Por ejemplo, la palabra salario viene de que a los legionarios le pagaban con sal. Claro. Ah, De ahí sale salario. Y de ahí también viene la costumbre de dejar la sal en la mesa. ¿Eh? Dejar la sal, ¿cómo dejar la sal en la ¿Ustedes mesa? no conocen esa costumbre de que el salero se pone en la mesa y el otro lo agarra? Sí. Ah, no se sí, puede que no pasar te en lo la pasas mano. de mano en mano. Sí. Claro. Sí, pero no sabía que venía de ahí. Claro, porque te explico. La sal era muy cara y sí era un conservador. Los legionarios cazaban los bichos que encontraban por ahí y se los conservaban cada uno para el mismo. O para su decuria, yo qué sé, no sé cuán socialistas eran. Pero el tema es que la sal era un polvito. Entonces, si yo te entrego una bolsa de sal, de cuero, eran bolsitas de cuero, como las Asterix, y en el momento que yo te la doy, a vos se te cae, yo pagué y vos no cobraste. ¿En qué quedamos? Ah, claro. Claro. Entonces se Entonces dejaba en empezó- un lugar y el otro la agarraba. Había una mesa específica para pagar los salarios, donde el encargado de hacerlo pesaba la cantidad de sal y la ponía en la mesa, y venía el legionario, la agarraba y se dio. Claro, ahí quedaba bien claro hasta dónde iba la responsabilidad de uno y dónde empezaba la del otro. Claro. Está bien. Volviendo Mirá. a la pimienta. Sí, concentrémonos en la ¿Hay pimienta. no, está bueno lo que dijo porque lo del salario. Está bueno. Pero hay la pimienta, ¿tiene alguna propiedad medicinal? No, sí, bueno, sí, perdón, dije mal. Se utiliza mucho para parches de calor, para dolores articulares y musculares. Mirá, pero como casero. No, Digo, ¿cómo se es? usaba ¿Cómo industrial. se hace? De química. Lo que pasa es que hay un tema, ¿tá? Volviendo a los Sí. caramelos y pimientos. Los pimientos son una especie, son un género americano llamado capsicum, Sí. ¿tá? Que pican por un aceite esencial llamado capsaicina, que es 300 veces más fuerte que el de la pimienta. Claro. Entonces hoy para todo se usa la capsaicina. Claro. Claro. Lo que pasa es que en algunas formulaciones tradicionales chinas no entra la capsaicina, por más que ellos Chile consumen mucho, entonces usan pimienta. Pero el tema de la capsaicina la desplazó completamente porque no solamente es mucho más fuerte, sino que por alguna razón es más aceptada. Hoy en día el picante por excelencia es el capsicum. Claro, Ahora, el ¿y de el los pimientos. pimentón es del capsicum? Sí, Ahora, ¿El polvito pimentón, el que del de España? también Sí. es un tipo de capsicum que no me acuerdo cuál es ahora, Ajá. pero de la familia de los morrones dulces, ¿no? Bien, claro, bien, es de bien. los morrones. Ahora, ¿por qué le decimos pimientos, o en España le dicen pimientos a los morrones? Tengo acá en tu trabajo que pimienta viene de pigmentum, que tiene que ver con un color, con el colorante. Claro, porque era negra, pero no es porque la usaran para pintar. Sí, Venía porque la veían negra. Vos no te olvides que en la época de los romanos había pocas cosas con color y venían todas de las plantas. La fortuna de los, ¿cómo se dice? De los fenicios se hizo porque ellos tenían un color púrpura. Sí, claro. claro. Entonces vino ahí, pero no es que sea algo No es que demasiado sea usado importante. para pimiento, pero, No. pero el nombre viene de ahí, pimienta. ¿Y Bien, cuándo? esa es la etimología. Bien. ¿Y cuándo pasan a llamarse pimientos los morrones? Que Bueno, yo exactamente la etimología de esa no la sé,
pero puedo arriesgar que encontraron algo picante y usaron por analogía. Ah, bien. Claro, puede ser. Sí. Habrán sido los españoles casi con seguridad. Sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces, 3 tipos de granos, más, la blanca, la negra y la verde del mismo, Sí. y la roja de otra especie. Sí, que no me acuerdo ahora exactamente. No importa, no hay problema. Bueno. Pero además hay una más que es Uruguay y Argentina, quizás de algún país un poco más, pero Uruguay y Argentina seguro. ¿Ustedes conocen un árbol que se llama anacahuita? Claro. Tengo 2. Bien, Sé el que tiene anacahuita. granitos y mi padre se los llevaba para usarlos Sí. como símil pimienta. Es que se le llama pimienta del país y se usa para cocinar. Pero Daina, ¿vos no usás eso? No lo uso. Hay que empezar a usar. No lo uso. La próxima Pero que no vaya a tu tiene, casa- no es la misma cosa, ¿no? No, es anacahuita. Es Pero anacahuita. del árbol, tiene pungencia. Del árbol ahí directamente, o hay que dejarlo secar? No, hay que dejarlo secar, pero eso es para conservarla. Ah, perfecto. Sí. Bien. Sí, yo sé porque mi padre la ha usado muchas veces. Se llevaba cuando venía a mi casa, que tengo 2 anacahuitas, se llevaba las ramitas. O sea que es comestible. ¿Hay tóxicas? Hay una literatura que dice que en realidad es irritante, pero ¿cuánta tenés que comer para tener un efecto tóxico? Claro. Nunca supe que nadie se muriera por comer fruto de anacahuita. Mira lo que tengo por acá, Bernardo. Dime. La que no es una pimienta en sentido estricto es la pimienta roja o de cayena, Claro. que en realidad es el fruto molido o entero de una variedad de capsicum, que es ají. Claro. Capsicum. Capsicum, perdón. Dice, de hecho, el error que se produjo en Europa fue confundir esta especia con un tipo de pimienta, y fue lo que llevó, entre otras cosas, a que en España se le llame pimientos a los morrones. Y pimentón al polvo resultante de su molienda. ¿Bien? Ahí está. Esto es lo que decían, ¿no? Ahora, esto es, ¿cuánto tiene que ver con el clima, el cultivo? Yo no lo sé, pero pensando en toda esa plata que se gastaba, ¿nadie trajo plantitas? Digo, Bueno, ¿por se qué? intentó mucho, se intentó con la canela, se intentó con todo. Y algunas plantas daba y otras no. Hay un personaje histórico, se sabe que existió, pero tiene dimensión legendaria, que se llamaba Ibn Battuta. Era un árabe, Sí. que era el Magallanes árabe. Ajá. Y en uno de sus diarios de viaje se maravilla de haber llegado a la India y literalmente se maravilla de que la gente pesaba la pimienta en vez de contarla. Claro. Dice, pero como nosotros hubiéramos hecho con el mijo, decía que era un cereal, como diciendo, esta gente la pesa en vez de contar. En vez de contar los granos. Claro. Estamos todos locos. Genial. Estamos todos locos. Muy bien. Bueno, ¿Por qué está en...? Ojalá valiera tanto como para pagar el alquiler ahora la pimienta. Ojalá. Ojalá los morrones, que son más fáciles. Los morrones son más fáciles. Tal cual. Dice un mensaje por acá. Para mí, cero picante. No sé qué momento mis hijas descubrieron el amor a lo picante, aman el picante. Y ahora, para comer hummus, hay uno separado para mí. Un cuarto de diente de ajo es más que suficiente para mí. Se me enciende todo y me ocasiona toda una distorsión. Ah. Ellas Bueno, dicen que a esta altura poner tienen el picante paladar adentro quemado. del hummus es como para que los ayatolas te manden una fatua. Mirá. Dice, ellas dicen que a esta altura tienen el paladar quemado. Saludos, Rosina. Este programa estoy a años luz de ustedes. ¿Tengo un minuto más? Sí, claro. Bueno, eso pasa con los capsicum. Se consumen mucho, y esto está descrito, cuanto más caliente y húmedo es el país. ¿Ah? Mirá Por vos. ejemplo, Sí. México, India, Claro. algunos lugares de China, se consume mucho en muchas partes, pero aumenta la potencia del capsicum consumido en esas condiciones. Claro. Qué Sube, extraño, hay ¿no? que Es subir raro. hay que subir la temperatura corporal. Hay que transpirar. Claro. En Para México que lo el dicen choque- enchilarse. Enchilarse para que el Ajá. choque con la temperatura no sea tan grande y el cuerpo no lo sufra. Claro, y Sí. si tienen el paladar quemado, no pueden sentir sabor la comida sin pimiento. Claro. Y hay hoy en día, como estamos llenos de dementes, competencias de personas que comen ajíes enteros crudos Sí. de Sí. potencia creciente. Sí. Entonces se toma como uno la referencia de una especie que ponele que fuera jalapeño, no es seguramente, y empiezan a subir. Y hay uno que no me acuerdo, se llama atómico o algo así, que es Atómico. 1.000.000 su potencia. Sí. Y hay gente que intentó comerlo, bueno, Y la murió. quedan ahí. Claro. No murió, pero la quedan ahí. Ah, sí, y sí. el signo de que
se rinden, es un vaso de leche fría que tienen ahí, cuando lo toman perdieron. Sí, Claro, es sí. lo que decía yo, la grasa láctea es lo mejor para aplacar Dice el Cato, picante. te invito a tomar grasa, pero yo brindo con vodka. No, bueno, pero entre el picante y el vodka, no sé. Pero ¿por qué no partimos la diferencia y hacemos un White Russian? ¿Cómo es un white Russian? ¿Vodka con vodka leche? con leche. ¡Ay, no! No, me muero. Pero eso no, Me eso muero, no puede por ser favor. real. No, perdón, me equivoqué. Moscow Mule. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y se sirve en un tachito de cobre. ¿El qué? ¿Pero ¿La es Moscow Mule? Sí. vodka con leche? Sí. No. Mirá, Bernardo, me hiciste No, no acordar. soy un gran mixólogo, por ahí No. le erro. Vodka con leche no. Te voy a decir. No hay yo- lugar. Cuando yo era chica y tenía tos, el remedio de mi mamá, el remedio casero de mi mamá, era una taza de leche caliente con un chorro de alcohol. Alcohol de la farmacia. Claro. Era una cosa tan repugnante para mí, tan repugnante, que yo me acuerdo que cuando me atacaba tos de noche, apretaba la cabeza contra la almohada para que no me escucharan toser, porque para mí era una cosa intolerable. Lo que O sea pasa es que el alcohol ni de loca caña voy a es tomar. repugnante. No importa, ni loca voy a tomar leche con vodka, pero ni loca. Ni que me aten, mirá. Chile hay Prefiero un trago ver, que se llama cola de prefiero ver mono, toda la que- saga de Rocky. Es pisco con leche también, es muy rico. No, No, nada, ni loca. nada de alcohol con leche. Alcohol con leche no, ni loca, Pasamos. ni loca. Pero bueno, Bueno, entonces ta. aléjense del atómico ese que... No, Sí, es pero yo la tomo la leche. O el yogur o lo que sea, pero no con vodka. No con No, Vodka por un lado. entendí. La mezcla con el vodka. El atómico, la verdad que, bueno, tengo que estudiarlo. ¿Cómo se llama bien? No me acuerdo exactamente, No me acuerdo. pero era algo así. Porque aparte siempre están sacando variedades nuevas. Pero lo cierto es que no se podía tocar con las manos. Sí, claro. Había No. que manipularlo con guantes. Claro, ahí Yo va. trabajé con Capsicum una vez en facultad con el doctor Fernando Ferreira, y estábamos trabajando viendo cuánta capsaicina tenían algunos tipos de ajíes. Porque se había encontrado una especie de ley que bajaba la cantidad a medida que uno se iba al sur. Y se quería comprobar. Claro. Como que más picante en México y cada vez menos. Mirá qué bueno. Acá venden el Carolina Reaper, que es Bueno, ese es uno. uno de los más picantes del mundo. Sí, pero ese estaba por 100.000, no se acercaba al millón. Oh, El atómico. Reaper quiere decir guadañero, ¿no? Es el que... sí, exacto. Sí, como destripador. Esa, la de Carolina Reaper, yo la probé y está brava. Está brava. Debe estar, sí. Me voy a comprarme un frasco de ajíes en vinagre. Bueno, pero que sean catalanes. Sí, catalanes. O si no, como Ay, dice con Alejandro quesito. Dolina, los ay caramba. Ay caramba, exactamente. Los ay caramba. Ay, caramba. Los ay caramba. Bueno, no se puede tocar con las manos. Si estás viendo Succession sabrás que el wasabi tampoco se puede tocar. Y mucho menos llevártelo a los ojos. Exacto, todavía no vi el último capítulo, Bueno. gracias por el spoiler. No, no pasa pero nada. No es spoiler. No te revela nada, No es no te No, revelé pero- nada. Lo que no te conté es que mi profesor se olvidó de decirme que los que trabajan con capsaicina se lavan las manos antes de ir al baño. Ay, Bernardo, no. No. Qué horror. No. Javier, no te quisiste Ya poner escatológico. vi toda la picture. No, pero es cierto, el tema de cuando uno, por ejemplo, cocina con ajíes, las manos no se las puede llevar a los ojos. No, Claro. claro. Sí. Para nada. Bueno, antes que mira, el Carolina Reaper es el segundo. El primero es Trinidad Moruga Scorpion. Ay, que me Bueno, encanta ese nombre. Más Aparte que le todo. ponen todos esos Tobago. nombres bien rebuscados, ¿no? Sí, el Carolina Reaper es fatal. Ese es el segundo más. Yo lo probé, tengo una botella en casa y está bravo. Pero que usas una gota. Sí, una gota. Sí. Absolutamente. Yo me voy a comprar unos catalanes y me voy a hacer con un quesito, un churrasquito para los catalanes. ¡Qué rico! Los catalanes son el nuestro, ¿no? Sí, son muy ricos, muy ricos. Bueno, Bernardo, te mandamos Gracias, un abrazo Bernardo. grande, ¿eh? No, por favor. Un placer. Gracias por esta tarde y por la pimienta. Chao, Un chao. abrazo y hasta pronto. Hasta pronto. Chao, chao. Ah, perdóname, Bernardo, ¿ya cortaste? No. ¿Estás ahí? Oh, no, estoy acá, estoy acá. Decime los talleres. ¿Hay Bueno, sí. inscripciones? Sí, ahora en junio vamos a empezar un módulo nuevo sobre los filósofos de ahora, del siglo XXI. Ay, ¿quiénes son? Y bueno, hay muchos. Byung-Chul Han, Jordan Peterson, Amartya Sen. Es el único que conozco es Amartya Sen. Estoy desactualizada con temas filosóficos. No, pero a Byung-Chul Han lo tenés que haber visto, es un coreano que vive en Alemania.
No lo tengo. Ok. No lo tengo. Y Pero- bueno, y hay otros que no me gustan mucho, como Slavoj Žižek y eso, pero se nombran por lo Mirá menos. vos. Y escúchame, ¿y en qué están pensando los filósofos de hoy? Bueno, eso es una cosa interesante. Están pensando en el trabajo, Sí. en la justicia social, en la ciberética, problemas de la clonación, problemas del ADN, la vida extendida, la genética potenciada, y bueno, en todos los otros problemas de la filosofía en general, pero pensando en problemas concretos. Se Está acabó bueno. la filosofía de un plan universal al modo de Hegel. Sí, Claro. la verdad, esa cosa, Exacto. la nada. Ser o No. no ser, todo. La filosofía ahora es muy concreta. Bernardo, bueno, ¿y cómo hace la gente para anotarse? Bueno, me pueden seguir en las redes sociales, @Verborg en Twitter, Verborg. o me buscan con mi nombre, Bernardo Borkenstein, o si no, 093-973-703. Perfecto. De nuevo, Bernardo, por favor. 093-973-703. Muy bien, facilísimo. Facilísimo. Gracias, Ah, Verborg. Gracias a ustedes. Verborg. Hasta Nos vemos. pronto. Chao, Chao. Chao, chao. Bernardo Borkenstein, amigos, en Efecto Mariposa, la historia de la pimienta. Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de Efecto Mariposa. Culpa de Efecto Mariposa. Culpa de Efecto Mariposa. Culpa de Efecto Mariposa.